Hola. Hola, Nuri. A ver si te puedes conectar. Hello. Hola, ¿cómo estás? Pues bien, bien, aquí andamos. Bueno, vamos a esperar un minutito a ver si se anima alguien más Ok. y empezamos la charla que yo tenía muchas ganas ya de que bueno, que hiciéramos esto para hablar un poquito de nutrición en oncología. Ujú. Y explicarle un poquito a la gente qué es lo que ocurre durante el proceso oncológico y qué pueden comer y qué podemos hacer durante y después. ¿Vale? Ahora hablaremos. Hola a toda la gente que se está uniendo. Hola a todo el mundo. Veo caras conocidas por ahí, así que Es mi primer directo, ¿eh, Marta? Yo siempre he esto, dicho que, sí, 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 yo siempre he dicho que yo no iba a hacer un directo, porque además tú sabes que cuando empezó el confinamiento, aquello era un boom, todo el mundo una hacía locura. directos. Y yo decía, si es que yo no tengo, o sea, hasta que no tenga algo importante que contar o que deciros en directo, no le veo mucho sentido y no he hecho nunca ninguno. De hecho, te tuve que preguntar cómo se unía uno a un directo, o sea, que no tenía ni idea. Bueno, yo creo que hemos aprendido también las dos. Yo he aprendido también durante este confinamiento cómo se hacía esto. Y bueno, comentarte que mucha gente me ha pedido que no se podía conectar a esta hora, que iba a quedar grabado. Voy a intentar que quede grabado también para colgar luego, que Muy estará bien. tanto en tu perfil como en el nuestro. Y si quieres empezamos, Muy bien. aunque seamos poquitos, porque Sí. luego nos enrollamos a hablar y tenemos una hora, porque Facebook, digo, Instagram nos da una horita Vale. justa de tiempo. Así que a mí me gustaría que nos contaras quién eres, que yo lo sé, pero igual quien nos ve, es raro que no sepa quién eres, pero bueno, No, hombre. cuéntanos a todos Pues bueno, quiénes mira, eres. yo soy Nuria Pons. La gente en Instagram me conoce sobre todo por Barriga Sana, ¿no? Que es el perfil que tengo, pero bueno, pero más allá de Barriga Sana al final se ha convertido pues en una especie de comunidad muy vinculada al tipo de alimentación funcional que hacemos aquí. Pero bueno, Nuria Pons es una persona que hasta hace muy poco era licenciada en Derecho y trabajaba en el mundo jurídico. Bueno, trabajaba en una multinacional, llevaba temas de carácter financiero, jurídico en inversión y en un momento dado, por circunstancias de la vida, se me diagnostica una enfermedad de carácter autoinmune, como es la celiaquía, y yo en lugar de decidir acabar comprando productos del Mercadona sin gluten, quise investigar qué es lo que me había pasado, ¿no? Y de la investigación de lo que me había pasado empecé a enterarme muchas cosas de la alimentación, de la nutrición, y todo eso pues me llevó al final a acabar dejándolo todo y dedicándome exclusivamente al asesoramiento nutricional, a la Por nutrición y suerte, todo. te voy a decir. Pues mira, me ha cambiado tantísimo la vida, pero tantísimo la vida. Al final, cosas tan simples como la gente me dice, oh, qué radical, por ejemplo, el pelo, ¿no? Que llevo, no, qué radical, o los status y tal. Yo antes no podía ser así. En el mundo en el que yo Claro. trabajaba, en el que yo me movía, yo tenía otra cara completamente diferente y el despertar, encontrar esta pasión, me ha hecho encontrar otras muchas pasiones. Entonces, una de ellas es ver que mi imagen no correspondía con lo que yo era. Entonces, bueno. Y aparte de eso, pues Nuria es también una ex paciente oncológica y yo creo que por eso también, de alguna manera, la nutrición oncológica ha ido llegando a mi vida de una forma progresiva. Primero porque entiendo en muchos casos el proceso mental que tiene una persona con un proceso oncológico, que ahora hablaremos un poco de nutrición en oncología y de que realmente hablar de cáncer es hablar de algo muy general, ¿no? Pero bueno, Sí, sí, sí. eh, El cáncer es que es y algo muy grande, es un tema muy sí, grande. exactamente.
Pero bueno, y lo que te digo, fui paciente oncológica en un momento determinado y entonces yo en ese momento no recibí nunca ningún tipo de recomendación por parte de un médico de los que me trataban en ese momento acerca de la nutrición. Ahora mismo, evidentemente, yo gestionaría ese proceso de una forma muy diferente. O En sea, ese que lo sentido. de come lo que te apetezca y come lo que quieras, lo oíste No, mucho, ¿no? sí, 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 Hablaremos, sí, hablaremos sí. de esto un poco más adelante. Pero entonces, ¿cuál es el papel que crees que tiene la nutrición durante el tratamiento oncológico? Pues siempre hay que pensar en que la nutrición, como otras muchas terapias, es coadyuvante, es decir, nunca vamos a hablar de un tratamiento exclusivamente a través de la nutrición. Evidentemente, el paciente oncológico tiene que seguir su tratamiento médico que debe, o sea, igual que me gustaría que, en tu caso seguro que te pasa lo mismo, pero a mí me gustaría que igual que yo respeto esa parte médica, que me parece importantísima y esencial, la parte médica también respetara la otra parte de tratamiento oncológico. Entonces es un tratamiento coadyuvante. Entonces, hablamos de una enfermedad o de un grupo de enfermedades con una serie de características comunes, ¿no? El crecimiento exponencial de células patológicas en un determinado tejido, ¿no? Que tiene una serie de características comunes. Pues bueno, tienen daño mitocondrial, no quiero tampoco ponerme muy técnica y tal, entonces, pero eso las hace débiles ante unas cosas y fuertes ante otras, atacan el sistema autoinmune, pueden utilizar incluso células sanas como barrera ante la defensa del cuerpo, tienen la capacidad de la metástasis, que eso es algo alucinante en cualquier otro sentido de tejido del cuerpo, célula, o sea, ninguna otra célula es capaz de viajar por el torrente sanguíneo y ocupar un órgano que no es el suyo, ¿no? Entonces tiene una serie de características comunes, pero después es cierto que no podemos hablar de la misma situación cuando es un cáncer de mama con un linfoma de Hodgkin o una leucemia o tal. Entonces, pero es cierto que la nutrición provoca varios, o sea, o te ayuda a luchar en varios frentes. El primero es en esos daños que te he hablado, mitocondriales, que tiene la célula cancerígena y que le impide gestionar la energía de la misma manera que una célula normal, pues podemos atacar por ahí, aunque bueno, ya lo hablaremos ahora un poco más adelante. Podemos reforzar al cuerpo, podemos reforzar tu capacidad, tu sistema autoinmune para enfrentarte mejor a ese cáncer. Podemos ayudarte a que el tratamiento por quimio, por radio, sea más efectivo o que tú lo toleres mejor. O sea, hay una parte muy importante que es de tratamiento de la misma enfermedad, pero hay otra parte muy importante que no tenemos que olvidar, que es de tratamiento del mismo, tanto psicológico como de carácter físico, de cómo el paciente se acerca a ese tratamiento, que el tratamiento es agresivo completamente. O sea, sabes que muchas radioterapias acaban con el tiempo pudiendo generar un nuevo proceso oncológico. Oncológico. Entonces, de alguna manera hay que preparar al cuerpo tanto para curarse como para enfrentarse a ese tratamiento de curación. En O ese sea, sentido, que dime. es importante para tolerar mejor los tratamientos, como me estás diciendo, y porque mejora la efectividad del tratamiento. O Exactamente, sea, si ambas cosas. quisiéramos remarcarlo en negrita y y ¿cómo se dice esto? En Brillando, no, no sé, destellos, en sí. destellos, es mejor tolerancia a los tratamientos y mejora del resultado del tratamiento, ¿verdad? Porque a nivel Absolutamente. celular, el proceso que se produce entre la nutrición y el tratamiento hace que esto mejore, ¿verdad? Exactamente. A ver, sin entrar en muchas cosas técnicas y por hablar un poco así, sabes que las células sanas, tienen un sistema que se llama apoptosis, ¿vale? La apoptosis es el suicidio celular programado. Es decir, la célula, que es esa unidad tan pequeñita, tiene la capacidad de alguna manera elegir entre su vida o la vida del individuo, elige la vida del individuo. Es decir, cuando ya no es viable, cuando ve que puede afectar a la viabilidad del individuo, lo que hace es suicidarse, ¿no? De alguna manera, vale, lo decimos muy sencillo, pero es así. La apoptosis es la capacidad de la célula de darse cuenta de que cuando ya no tiene viabilidad,
se deja morir. Las células cancerígenas no tienen esa capacidad, no sufren apoptosis, les da igual. Quiere decir, sabemos que somos malas, pero aquí estamos y nos multiplicamos, ¿no? Entonces, ese mismo, y eso se produce porque hay un daño mitocondrial, ¿no? En las células cancerígenas. Esas células, por ese mismo daño mitocondrial, tienen una forma de alimentación normalmente tienen una necesidad energética muy, muy alta y son fermentativas, es decir, necesitan la glucosa para su funcionamiento. Entonces, de alguna manera, el limitar, sin decir que eso pueda curar, pero limitar la ingesta de glucosa, el entrar en procesos pues, o cetogénicos o bajos en carbohidratos, puede ayudar a que esas células, no por apoptosis, sino por no... Falta de alimento. Exactamente, por falta de alimento, evidentemente no desaparezcan, pero sí reduzcan su crecimiento exponencial. Y eso acompañado de un proceso pues de curación a través de la quimioterapia o de la radioterapia puede ser muchísimo más efectivo. Dicho todo esto, es verdad que ahora hay nuevos estudios que dicen que hay algunos tumores, algunos cánceres que se han hecho resistentes y que son capaces de utilizar cetonas en forma energética. Entonces, Sí. Sí, en algunos casos se ha visto que pueden tener una variante. No hay nada al respecto. Ya sabes que el tema de cáncer y nutrición hay un problema muy importante y es... de alguna manera, la adherencia a la dieta de los pacientes oncológicos y la continuidad de los estudios. ¿Hay estudios sobre dieta cetogénica y cáncer? Sí. ¿Son lo suficientemente extendidos en el tiempo y viables como para darlos como ley? No. ¿Por qué? Pues porque dependerá muchísimo del paciente. Pacientes muy añosos, por ejemplo, les cuesta muchísimo seguir un tipo de alimentación cetogénica o pacientes, pues eso, ya sabes que hay determinados estadios de la enfermedad que necesitan un aporte proteico muy elevado porque realmente estamos perdiendo músculo, podemos llegar a una caquexia incluso. Entonces, en esos casos es imposible entrar en cetosis porque ya el aumento tan grande de proteína hace que empecemos con la gluconeogénesis y formemos glucosa de otros cuerpos que no sean glúcidos. Entonces, bueno, el tema es que sí que la alimentación es muy importante, la alimentación no solamente vamos a decir, hay una parte importante y hay un grupo de pacientes en los que vamos a poder incidir en la ayuda al tratamiento del cáncer a través de la alimentación. Hay otros en los que no vamos a poder ayudar al tratamiento, pero sí al estadio del cuerpo en general, a tu capacidad de energética, fuerza, salud pues en un proceso oncológico. Muchas veces el paciente está tan débil que coge enfermedades de todo tipo. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, que hemos vivido esta situación tan grave que hemos vivido, los pacientes oncológicos, pues ha habido un problema muy grave con el COVID, ¿no? Porque entonces, ya no solamente vamos a tratar de ayudarte con ese proceso de curación, sino si no puede ser porque realmente tú estás en un momento en el que necesitas un tipo de alimentación que quizás incluso pueda favorecer el crecimiento Pero bueno, vamos a intentar prepararte a ti, que no tengas un estado de caquexia, que no tengas un estado de debilidad, que no tengas... para que te enfrentes bien a ese proceso oncológico y a ese proceso curativo, ¿no? Eso durante el proceso y después, claro. muy importante después también. Eso te iba a preguntar, porque tú imagínate que ya hemos superado el cáncer, con lo que conlleva, que además conlleva unas secuelas determinadas. ¿La nutrición sigue siendo un factor que digamos, oye, ya ha acabado el proceso oncológico, se ha acabado la historia? No, nunca. Yo creo que las personas que han sufrido, que han padecido un proceso oncológico saben que eso no se acaba de ninguna manera nunca, ¿no? O sea, y por lo tanto tienes que estar siempre en un proceso oncológico. El que tú desarrolles un cáncer tiene una serie de factores genéticos,
pero sobre todo tiene factores epigenéticos. La gente siempre está diciendo, porque mi madre sufrió cáncer de mama, vale, eso es un 20% de la incidencia de la aparición de un cáncer. El 80% son factores epigenéticos. Pues alcoholismo, no tienes por qué ser alcohólico, ¿no? El alcohol, tabaco, forma de vida, estilo de vida, lugar de residencia y uno de los más importantes es la nutrición. Entonces, si nosotros, a raíz de padecer, todos deberíamos tener una conciencia alimentaria muy importante porque sabemos que estamos de alguna manera fomentando la posibilidad de que aparezca un cáncer a la larga. Y sobre todo, ya no te hablo de todo tipo de cáncer, pero ya más allá, un cáncer de carácter digestivo, o sea, esas personas que mantienen el reflujo durante toda la vida y al final acaban con un esófago de Barrett o una perforación en el esófago y tal, ya más todavía, o sea, problemas de carácter gástrico y tal. Pero en general, todas las personas que no hayan sufrido un proceso oncológico sí deberían prepararse para que su alimentación fuera lo más adecuada para no llegar a padecerlo nunca, y aquellas personas que ya lo han sufrido y que saben que tienen mayor posibilidad de que eso se repita, más todavía tendrían que cambiar su alimentación hacia un tipo de alimentación mucho menos vinculada a alimentos procesados, mucho menos vinculada a azúcares, harinas simples y tal. O sea, entonces, como pautas generales de alimentación que podemos dar, ¿tú darías algunas concretas? ¿Podrías darnos unas pautas concretas A sobre, ver, por ejemplo, sí. durante el proceso oncológico? ¿Qué pautas? ¿Son las mismas que después? A ver, durante el Es que proceso dependerá, oncológico, ¿no? claro, depende muchísimo del tipo de cáncer, evidentemente. Una persona que tenga un cáncer en la zona superior que afecta gusto, que afecta olfato, que afecta muchas veces, no quiere comer. Hay que intentar que coma, que aquello que coma le parezca divertido y que tenga sensaciones de otro tipo, que no sean olor y sabor, porque es que no va a querer comer. Uy, Nuria, espera un momento que me parece que se ha cortado la comunicación. ¿Me oyes? Nuria, Sí. ahora sí, es que de repente se ha parado tu conexión y te he dejado de oír. ¿Me oyes tú? Yo te Ahora oigo. parece que se estabiliza la conexión. Sí, ahora parece que se estabiliza la conexión. Perdona, es que de repente dejé de oír y Nada. estabas. Vale. Igual, pues eso, que claro, dependerá muchísimo del tipo de cáncer. Lo que está claro es que en una alimentación durante el proceso oncológico depende muchísimo también del momento de tratamiento que tienes. Es decir, ya sabes que normalmente cuando existe una quimioterapia, el paciente tiene unas necesidades nutricionales durante esos días. Es muy difícil controlar. Un paciente oncológico es muy difícil establecer menús cerrados, dietas cerradas. Tenemos porque no. Porque cuando eso en psico-oncología lo saben muy bien, cuando hay una preocupación tan importante como es el cáncer, que el cáncer es que lo llevas así como un letrero en tu vida, ¿no? Luminoso, como decías tú Yeah. antes. El otro tipo de restricciones propias, provocadas, ¿no? Tipo, no me como un paquete de donuts al salir de hacer quimio porque no me hace bien, porque comer de todo, no. Porque el Por Dios, no azúcar, hagáis eso. por eso, Comáis un paquete de por donuts. eso, claro, y tú imagínate el chute de azúcar, ¿no? Después de... Pero es cierto que cuando tienes esa aureola de aquí, de qué mala estoy, qué mal lo estoy pasando, que se me está cayendo el pelo, que las autolimitaciones se nos caen por la papelera. Entonces, la persona tiene que tener muy claro, primero, por qué. Oye, mira, esto es por esto, y la razón fisiológica es esta, no porque a mí me salga de, ¿sabes? Tú, si haces esto, vas a conseguir esto, porque además el paciente, tanto oncológico como cualquier paciente, tiene que tener muy clara cuál es su enfermedad, tiene que ser el mayor especialista en su enfermedad del mundo. El que mejor la conozca del mundo. Entonces, y en el proceso nutricional igual, tiene que saber muy bien por qué pasa cada cosa. Es decir, oye, tienes que comer esto no porque a mí me apetezca, sino, mira, si tú comes azúcar, el azúcar es uno de los principales o el principal nutriente de las células
cancerígenas. Con lo cual, sí vamos a limitar el azúcar, vamos a limitar ese crecimiento, ¿no? De alguna manera. Pero hay que explicar las cosas, porque es verdad que estamos en un momento en el que psicológicamente cualquier tipo de prohibición o de limitación se nos hace muy dura. Y en segundo lugar, hay que intentar que la persona se alimente o coma en el momento en el que esté más adecuado para ello. En casi todos los procesos oncológicos siempre intentamos hablar de la primera mitad del día como la mitad más útil, ¿no? Con la que te puedes enfrentar mejor a, oye, es la parte en la que concentramos la mayor cantidad de alimentos, desayunamos y comemos bien, quizás ya después merienda y cena, porque otro tema sería hablar del ayuno intermitente también en procesos oncológicos, ¿no? Que eso sí que hay Y no bastantes. quizá la obsesión que los pacientes nos vienen y nos dicen, no, es que me dicen que tengo que comer cada poco, que Cada tengo 3 que horas, comer sí. aunque no tenga hambre y tengo que comer, tengo que comer. Hay que ver cuando el paciente tiene que comer, porque si no entra en un estado de caquexia o está en una sarcopenia o tenemos un problema en el que Exactamente. necesitamos dar un aporte de nutrientes al cuerpo o cuando realmente necesita que su aparato digestivo descanse. Eso es. Eso es. Y aparte, tanto por un tema fisiológico como por un tema psicológico. Cuanto más te estén diciendo a ti, tú que estás en un proceso, pues eso, de anorexia provocada, ¿no? De anorexia y que nos puede llevar a un estado de caquexia y tal. Cuanto más estoy leyendo abajo Sí, el sí, ayuno sí. intermitente. El, Apunto las preguntas, ¿vale? Para el final, si os parece bien. Pues en un estado de anorexia, de no tengo hambre, no quiero comer, si tú me estás obligando a comer 5 veces al día, yo voy a negarme más todavía a eso y empezaré a dejar de disfrutar. Entonces hay que intentar encontrar ese momento en que el paciente se encuentra más cercano a su capacidad de comer, o sea, el decir qué momento del día es en el que tú te encuentras con más apetito y aprovechar ese momento para comer. Y si después no se come, no pasa nada. Quiero decirte, vamos a intentar regular los nutrientes, vamos a intentar regular la ingesta para que cuando coma bien y coma, pero eso de estar haciéndole picotear, si es que si yo creo que lo debes estar viendo a diario, que al final coges 4 cosas, no eres consciente, la alimentación consciente es también muy importante, procesos oncológicos, el saber qué estás comiendo o no estás comiendo, el ir a coger 4 cosas porque es que tengo que comer algo y además yo no sé qué manía que tienen los médicos en general con las galletas María. Y, ¿sabes? Porque yo no sé si deben tener un patrocinio, pero es 2 galletas María o 3 galletas María o desayuno un vaso de leche con galletas María y después me como 2 galletas María. Bueno, el tema está que hay que intentar conocer, hay que personalizar muchísimo un tratamiento nutricional. Primero, Importantísimo. importantísimo, porque reglas generales, sí, alimentación basada en proteína, grasa saludable y verduras, con una proporción de casi el 50% de tu alimentación debería ser verdura y un 30% proteína, eso podría cambiar en estadios más avanzados de la enfermedad, y el resto grasas saludables, sin tener miedo a las grasas saludables porque van a ser muy beneficiosas. Una puntualización, ¿puedes contarnos cuáles son las grasas saludables? Te Las estoy grasas haciendo saludables... hablar mucho, ¿eh? No, Porque no, hombre, no. lo que es que cuando hablamos de grasas la gente tiene pánico a las grasas. La gente tiene pánico a las grasas porque nos han hecho tener pánico a las grasas, porque hasta hace poco, cuando salió el artículo ya en el que se decía que la Universidad de Harvard había sido pagada por la industria azucarera para decir que las grasas eran las malas, cuando en realidad lo malo es el azúcar, la gente lo oyó, pero ahí se quedó. Quiero decir, y hay cosas que digo, pero espabilémonos, o sea, la grasa no crea. Tenemos miedo a, bueno, gente que me dice, yo no, 1/4 de aguacate al día. ¿Por qué? O sea, la grasa es uno de los nutrientes energéticos del cuerpo. La grasa no crea grasa. Normalmente la grasa corporal se crea a través del azúcar, no de la grasa. Y la grasa, como nivel energético, cuando procesamos grasas o procesamos glúcidos, los glúcidos nos dan 4 ATPs de energía normalmente y la grasa te da 32. Es decir, es muchísimo más energética. Pero aparte es un tipo de nutriente
que nos da una serie de ácidos grasos esenciales que nos ayudan en otras muchas cosas, como la fermentación de carácter intestinal y tal. Entonces, las grasas saludables como aguacate, frutos secos, aceite de oliva, semillas, todo ese tipo de alimentos tienen que estar introducidos en una alimentación saludable y además de una forma equilibrada en todas las comidas. Es decir, yo sé que hay veces que pensamos que ese control nutricional es aburrido, ¿no? Estar pensando siempre el 50% de mi alimento tiene que ser tal, pero realmente eso con la práctica o con un poco de imaginación se convierte en platos completamente equilibrados y saludables. Entonces, un paciente en general en proceso oncológico tiene que tener una alimentación saludable. Después es evidente que va a cambiar mucho debido a el tipo de cáncer que tenga. Lo que hemos dicho, cualquier tipo de cáncer que tenga un tratamiento que sea de torso superior, pues va a afectar probablemente olfato, va a afectar gusto. En muchos casos se quema la lengua. Entonces tendremos que hablar de otro tipo de tratamientos y de forma de acercar al paciente a la comida. En pacientes con sobrepeso, pues tendremos que hacer una incidencia importante en el sobrepeso. Un paciente con sobrepeso se enfrenta peor a un proceso oncológico. Pacientes con más añejos, digamos, más mayores, hay que hacer un tratamiento muy diferente. Les cuesta mucho además cambiar de hábitos a la gente mayor. Mucho, mucho. Y hay muchas veces que piensas, te has dejado vencer, ¿sabes? Sí. Y tienes que estar peleando siempre. También es cierto que cuando bueno, el acercamiento de un paciente a un paciente oncológico por parte de un médico español, ojo, aquí os voy a decir que la seguridad social española es maravillosa, fantástica, estupenda. Tenemos a los mejores profesionales, pero es verdad que no tenemos una visión holística de las patologías en ningún caso. Entonces, el oncólogo es, bueno, supongo que hay algunos que se están ya modernizando y tal, pero en general no le da importancia a este tipo de tratamientos coadyuvantes al tratamiento oncológico. No creo que haya muchos médicos que digan, pues te vas a ir a un fisio oncológico o te vas a ir. Esto cuesta mucho. Bueno, por eso te digo, o sea, en general, entonces, y el acercamiento psicológico también al paciente es complicado. Cuando tú que tratas con pacientes oncológicos como yo, sabes que tenemos que tener una parte de psicooncología muy importante, porque si de repente la sensación es haz lo que hagas, que te vas. Ya. Esa, aunque la sepas, jamás la tienes que transmitir. Quiero decirte, hay que estar peleando Pero desde siempre. puedes saberlo, incluso puedes saberlo, pero eso no quita para que el comer mejor o el hacer actividad física o el que te hagan un masaje por un profesional especializado, son ciertos abordajes que van a darte calidad de vida. Y Eso es. esto, si te tienes que ir, vete bien, vete con calidad de vida, vete bien, porque no es lo mismo morir mal, porque nos morimos. Eso es algo que Sí, tenemos eso, claro, todo tarde o temprano nos morimos, pero no es lo mismo morirte bien que morirte mal. Entonces, sí, todo lo que puedas hacer que haga que tú te mueras bien, la verdad es que lo que a veces te encuentras es con el oncólogo o el paciente que te dice lo que me queda en el convento, pues me zampo una mil hojas con nata y con 7.000 kilos de azúcar, que dices, pues bueno, es tu decisión y me parece perfecto. Si eso es lo sí, que te hace feliz, perfecto. Pero también te encuentras con el oncólogo que más te dice, come lo que te apetezca. sí, Entonces, si sí. comes lo que te apetece, ¿esto nos va a ayudar en el proceso oncológico? No, no, para nada. Pero eso en nutrición también te lo estudias así, ¿eh? El paciente oncológico debe comer aquello que más le apetece. Ah, ¿Eso qué significa? ¿Que si te vale. apetece comer Las mil donuts? hojas. Claro, o las mil hojas, ¿no? Primero, cuando tenemos siempre en la vida, pero sobre todo en un proceso oncológico, no hay que hablar de comer, hay que hablar de nutrirse. Es importantísimo nutrirse y para eso hay que encontrar el aporte calórico adecuado con los nutrientes adecuados. Eso es así, es decir, tenemos que alimentar. Las células viables de tu cuerpo tienen que estar correctamente alimentadas y las que no son viables vamos a intentar
controlarlas, ¿no? Y reducirlas. Lo que te digo, por una parte, si podemos actuar sobre ese proceso oncológico de alguna manera a través de herramientas como ayuno intermitente, como dietas bajas en carbohidratos, como cetogénicas o tal, genial. Que vemos que ese no es el caso, pues porque lo que hablamos, pacientes con ya procesos muy avanzados, con problemas de caquetes y tal, bueno, entonces vamos a intentar fortalecer tanto el sistema autoinmune como tu estado físico general para que afrontes lo máximo o lo mejor posible ese proceso de curación. Y en último término, en pacientes en los que el proceso ya está muy avanzado, vamos a intentar que para lo que me queda en el convento, ¿me cago dentro o no? Para lo que me queda en el convento lo vivo con toda la plenitud del mundo. Y eso no significa, es que ¿sabes qué pasa? Que es que tenemos el concepto de que comer bien o comer saludablemente es comer Comer aburrido, mal o no comer... rico. Exactamente, es comer no rico, exactamente. Y eso no es así. Nos han hecho creer las cosas que no son. Entonces, sí. Hombre, nos han quitado el aceite de oliva, nos quitaban no pongas aceite de oliva en la ensalada. ¿Y cuántos huevos podíamos comer a la semana? Muy ¿Cuántos huevos poquito, podías ¿no? comer? O sea, no comas huevos, no tomes aceite, el colesterol te va a matar. Tenemos tanta información errónea y que, por desgracia, que esa información errónea sigue estando no solo en el paciente o en la persona de a pie, está todavía en la comunidad médica Absolutamente. instaurada. Entonces, claro, Absolutamente. si estos errores de nutrición, que yo considero errores de nutrición, están todavía instaurados ahí, nos cuesta mucho trabajo convencer a un paciente que no le va a pasar nada porque coma huevos Y o es que eche curioso. aceite o... El tema es que si tú miras los últimos premios Nobel de Medicina, tienes 2016 el japonés que lo ganó por el estudio de la autofagia y el ayuno Fagia. intermitente. 2017, ciclos circadianos, ¿no? 2018, el metabolismo de las células en bajo consumo de oxígeno. Es decir, todas en sistemas anaeróbicos. ¿Por qué sí ganan premios Nobel, pero mi médico de cabecera no quiere cambiar el No. discurso? ¿Cuál es el problema? ¿No me quiero actualizar o llevo tanto tiempo diciendo lo mismo que ahora decir otra cosa sería quedar, ¿sabes? No entiendo Sí. cuál es el proceso. Yo siempre le digo a la gente que si tú hoy piensas lo mismo que hace 3 años, no es que tengas razón, es que no has estudiado nada. Esa me Entonces, gusta. claro, es que es así, o sea, tú dices, Nuria, tú eres igual que hace 3 años y mucha gente seguidora de Barriga Sana y tal me lo echa en cara, ¿no? Porque es verdad que yo tenía una postura frente a determinadas cosas y ahora la tengo diferente y no es problema de, Nuria, has cambiado, no, Nuria has evolucionado, Nuria has crecido, Nuria has estudiado, exactamente, o sea, él le decían, hay que actualizarse, claro, es que es eso, o sea, si Yo tú años sigues, hace que hablaba de las 5 comidas al día. Ahora claro que no se me sí. ocurre hablar de las 5. Pero yo he explicado que había que comer 5 veces al día, que era lo que sabíamos en ese momento. Porque no sabíamos otra cosa, o por lo menos a mí no me lo habían enseñado, yo no lo había estudiado. Ahora no, evidentemente es que te tiene en todo, en la profesión, por lo menos en la profesión sanitaria, y yo considero la nutrición como una parte muy importante del abordaje de los pacientes, te tienes que actualizar. Es que si no, es imposible, tú no vas a poder dar un servicio, un abordaje de excelencia a esa persona a la que tienes delante. Yo considero que es nuestra obligación. Absolutamente, absolutamente. Y ya te digo que en muchos casos no sé cuál es, tanto en pacientes, o sea, tanto en médicos como en nutricionistas. Quiere decirte que eso está ocurriendo en todos sitios. Yo no sé si he dicho tantas veces esto, que ahora decir que no es desdecirme y a mí me da igual. O sea, yo de verdad, o sea, yo he hablado muchísimas veces de los antinutrientes de las legumbres, ¿no? Por ejemplo. Y a día de hoy conozco métodos por los cuales eliminar esos antinutrientes o con los cuales cocinar y tal, y yo tengo introducidas algunas legumbres en mi dieta. De repente no es que, o sea, no pasa nada. Oye, la Nuria de entonces, y siempre cuando yo afirmo algo, digo, esto es lo que pienso hoy.
hoy creo esto firmemente y te lo estoy diciendo porque lo creo y porque ya lo sabes tú que yo soy Santo Tomás. O sea, yo necesito o sea, quiero haber leído sobre ello, quiero que haya pruebas o estudios sobre eso, pero es que ahora mismo a cada estudio sale un contraestudio. Y tienes que estar muy bien colocada y muy bien situada para saber qué crees y qué no crees. Y el hecho es que hoy puedo creer firmemente que el tratamiento del cáncer se aborda con dietas bajas en carbohidratos, sobre todo carbohidratos simples y tal, y mañana decirte, te tienes que pegar un hartón de azúcar porque es que realmente como comas mucho, crecen tanto, tanto, tanto que revientan, ¿no? ¿Sabes? Y será que yo antes... Eso me cuesta pensarlo, ¿eh? Pero Ya, bueno. ya, sí, lo sé, lo sé. Lo sé, creo que en determinados temas estamos muy avanzados en el tema y no es algo que se conozca ahora, o sea, cuáles son las pruebas. Una de las pruebas más importantes a la hora de ver si existe metástasis, que eso es otro tema importante, Mm, o sea, cómo un tumor, un proceso oncológico, un crecimiento exponencial de las células en un tejido, es capaz una célula de soltarse, de ser tan cabrona, de soltarse, entrar en el torrente sanguíneo y decir, y ahora no solamente esto, sino que vas a tener, o sea, por ejemplo, hay una incidencia enorme de cáncer de carácter pulmonar que tiene incidencia cerebral. en cerebral, ¿no? Entonces, esa capacidad de el frenar yo el otro día estoy haciendo ahora una certificación de micoterapia o de fungiterapia para pacientes oncológicos y tal. Y, ostras, yo no le voy a decir a nadie que por tomarse unas setas se vaya a curar. Igual puedes tener un viaje muy chulo, pero Depende de qué curarse, setas, eso está exactamente. claro. Pero es cierto que realmente hay procesos naturales. O sea, tenemos claro que los hongos, por ejemplo, ya en la alimentación, vamos a ir a mi parte. Los hongos está claro que pueden provocar enfermedades infecciosas y toxoinfecciones. Es decir, tú te puedes morir por un hongo, por comer una seta venenosa, ¿no? Eso está claro, puedes tener un proceso. ¿Por qué no podría ser que también tuvieran efectos de carácter beneficioso Bueno, lo que sí para... parece que está claro es que ayudan a modular ese sistema inmunitario, Exactamente, activar esas natural killers que tenemos, exactamente. y, y que evidentemente no quiere decir que por comer eso vayas a conseguir tu curarte del cáncer, pero sí sabemos que nos puede ayudar en esa modulación inmunitaria. Al final esto es una guerra de guerrillas, quiero decirte, al final el cáncer tiene un proceso, el cáncer en sí es malo, por supuesto, pero es muy interesante de estudiar, quiero decirte, de repente una célula se hace el guerrero vencedor, es decir, no tengo la capacidad de morirme, de matarme, ¿no? O sea, no tengo la capacidad de matarme, ¿no? Mientras las Ujú. demás tienen la capacidad de suicidarse, yo no. Yo el ¿No? araquiri no Entonces, me lo hago. no me lo hago. Encima puedo crear vasos sanguíneos que me alimenten. Puedo coger células de tu cuerpo sanas y ponérmelas de barrera para evitar que los natural killers, no sé si la gente conoce ese concepto, ¿no? Que son esas células del sistema autoinmune que son las que pueden luchar contra el cáncer, ¿no? O sea, que tienen, pues o sea, el cáncer en sí es un ejército, además en piña, ¿no? O sea, entonces, es cierto que para actuar en contra de un ejército tan piña, tan fuerte, tan de guerreros ninja, ¿no? De alguna manera que no tienen conciencia ninguna con el individuo, les da igual. O sea, se va a morir la persona y me voy a morir yo con ella, pero da igual, ¿no? Entonces, hay que utilizar una guerra de guerrillas y la guerra de guerrillas es muchísimas pequeñas cosas que te van a ayudar. Si tú puedes reforzar tu sistema autoinmune, evidentemente vas a ayudar. Si tú vas a mejorar tu energía, tu capacidad de enfrentarte, incluso cosas como, por ejemplo, que muchas veces parecen superficiales, pero como tu aspecto físico, la nutrición también te puede ayudar a mejorar tu piel,
a volver a regenerar tu pelo, a evitar procesos de alopecia tan severos, y todo eso, y tú sentirte bien, sentirte guapa, sentirte, el cuerpo no te identifica, pero tú vives en tu cuerpo, con lo cual todo eso te va a ayudar, evidentemente después todo lo que podamos atacar directamente a ese proceso oncológico mucho mejor, pero no lo entendamos como exclusivamente si comes de una determinada manera vas a ayudar a muchísimas pequeñas cosas, y esa guerra de guerrillas es lo que te va a hacer pelear y ganar al cáncer. No creo que nadie haya vencido un proceso oncológico exclusivamente con un tratamiento médico. Hay muchas otras cosas. Hay un tema muy importante, es cómo te enfrentas tú psicológicamente a un tratamiento oncológico. De todos he sabido, yo te voy a contar una historia, ¿vale? Mi abuela tuvo un cáncer de estómago, ¿no? Ujú. Y es verdad que estamos hablando de los 90, al final del proceso, venía la doctora a ver la casa. Y de alguna manera eso que estamos hablando delante incluso de ella, decía, bueno, ya no hay nada que hacer, ya es esperar, ¿no? Se lo decían a mis tíos y a mis padres, ¿no? Entonces, Hace que no luches. claro. Y el día que yo me iba a la universidad, yo estudiaba fuera yo soy de Menorca, entonces ella estaba en Menorca, y yo me iba en septiembre a estudiar, y yo fui a despedirme de ella de casa, y ella me dijo, adiós, ya no nos vamos a volver a ver. Y no nos volvimos a ver. Y al cabo, quiero decirte, la persona cuando deja de luchar, le ganan la batalla. Y para eso es lo que te digo, que es muy importante siempre, siempre, siempre estar en modo guerrero, siempre estar en modo guerrero. Y para eso, tanto el aspecto físico, el aspecto mental, el aspecto es importantísimo. ¿La alimentación te ayuda al proceso oncológico? Sí, pero además te ayuda a sentirte bien, a encontrarte bien, a estar energético, y a saber, otra cosa importante, que tú estás tomando las riendas de ese proceso en tu vida. Eso te lo iba a decir. Yo creo que también el hecho de que tú o controles esa parte de todo el proceso. Sabemos que el paciente oncológico no puede controlar los tratamientos. No te mandan ir hoy a radio, vas a radio. Te voy a poner esto de quimio y te pones esto de quimio. Te voy a operar y como mucho podemos hablar del abordaje quirúrgico, bla, 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 pero vas a pasar por la cirugía. Eso no controlas nada. Estás en manos de los sanitarios y fenomenal porque tenemos excelentes profesionales médicos, pero tienes que poder controlar en esto algo, porque si no la sensación de incertidumbre, de decir, y no controlo nada en mi vida, hace que perdamos un poco el norte y que nos sintamos muy mal. El hecho de tomar las riendas en la alimentación ayuda mucho a ese empoderamiento, a ese puedo hacer algo con esto que tengo hoy aquí, no solo dependo de los demás, sino que yo puedo hacer algo por mí. Evidentemente, no es, como decimos, no te va a hacer exactamente que tú cures, pero sí va a ayudarte a ese camino de que tú estés bien, a Sí, que tú así estés es. mejor. Y ese empoderamiento, para mí, es básico en un paciente oncológico. El darte cuenta de que tú también estás haciendo algo. No solamente desde fuera están haciendo, sino tú también estás peleando por ello, y sí, es importantísimo. Es importantísimo. Y en ese sentido, que nos lo preguntaban antes, el ayuno intermitente, ¿no? El ayuno intermitente. Que, madre mía, el ayuno intermitente, que ahora se habla mucho, pero hace relativamente poco, a mí me daba miedo hablar del ayuno intermitente, porque al final te convertías en la dietista del hambre. Bueno, esto es como, Pero si prefieres. claro, de repente hablar de esas cosas. Entonces, el ayuno intermitente evidentemente tiene unos factores físicos, es decir, pues eso fomenta la autofagia, que es esa capacidad de regeneración de las células. Sabemos que cuando hay un tratamiento de quimio y de radio, te llevas todo por delante. No tenemos nada tan no sé, controlado como para decir solo me cargo las células cancerígenas, ¿no? O sea, me llevo muchas cosas por delante, con lo cual necesitamos una regeneración importante de tejidos. Claro, todas esas células
por puntualizar para la gente, aquellas células que tienen capacidad de renovarse rápidamente, son las que la quimio se lleva por delante. Por eso tenemos tiempos espaciados de quimio, porque son el tiempo en el que las células sanas se recuperan, pero las células cancerígenas no se recuperan, ¿vale? Eso es. Cuando la quimio lo que hace es atacar todo, pero las células buenas sí tienen esa capacidad de regenerarse. Ahí supongo que la alimentación y el ayuno intermitente nos ayuda muchísimo, Eso ¿no? es. En esta Eso es. capacidad de regeneración. Eso es, lo que te decía del premio Nobel del 2016, que estudió autofagia relacionado con procesos de ayuno intermitente. En procesos de ayuno de 16 horas o más, se fomenta la autofagia, que la autofagia no deja de ser la capacidad de eliminar los propios residuos oxidativos de la célula, ¿no? La célula se autocome, ¿no? La autofagia es eso, me como mis propios residuos. Y eso ayuda a que esa capacidad de regeneración sea más rápida, más fuerte y más efectiva. Es decir, que las células sanas, es que esa capacidad autofágica no la tiene la célula cancerígena, ¿no? Por ese daño mitocondrial, que te digo que el daño mitocondrial le da tanto fortalezas, porque no se suicida, pero también le da debilidades porque no se regenera. Entonces, esa capacidad de regeneración más rápida hace que cuando te vuelvas a enfrentar a un proceso de quimio, tus células viables sean mucho más efectivas o mucho más fuertes frente a las células con patología cancerígena o con proceso oncológico. Entonces, en ese sentido, el ayuno te ayuda, pero además también tiene esa parte psicológica que decías tú, el ayuno te empodera de alguna manera con la comida. A ver, vamos a meternos en temas un poco místicos, ¿no? ¿Vale? Pero tú sabes que en todas las religiones del mundo, yo no soy una persona religiosa ni espiritual, pero en todas las religiones del mundo existen procesos de ayuno. El Ramadán, en la religión católica, la Cuaresma, evidentemente en religiones como la budista, taoísta y tal, es además mucho más diario, mucho más. El ayuno y normalmente la forma de reflejar beneficios. Porque en un momento dado en el mundo árabe se dejó de comer cerdo, ¿no? Pues porque hubo un brote de triquinosis y la forma de comunicarle al pueblo no comas que te vas a poner enfermo es Dios ha dicho que no comas cerdo. Entonces, Dios ha dicho que hay que ayunar, también tiene una base científica y médica detrás. Es decir, el proceso curativo, no solo de procesos oncológicos, sino de cualquier proceso, se ayuda a través del ayuno. El ayuno nos regenera, nos ayuda a eso, a que nuestras células buenas consigan limpiarse, consigan regenerarse. Lo que decía, me acuerdo que hace poco salió la Pataki en un programa de televisión, es un programa que yo no veo, pero lo vi en redes sociales, ¿no? Decía que ella practicaba el ayuno intermitente a diario porque la rejuvenecía y la gente, bueno, le puso el grito en el cielo porque... Y evidentemente no es eso exactamente, pero sí rejuvenece tus células, sí las hace más viables. Porque tú cuando eres pequeña, cuando eres en procesos oncológicos infantiles, por ejemplo, la regeneración celular de las células viables es mucho más rápida. Tú cuando eres niño... tus células mueren y se regeneran muy rápidamente. Esa capacidad de regeneración celular se va perdiendo con el tiempo, ¿no? O sea, tú te haces mayor y ya llega un momento en que tus células pues, no se regeneran de la misma manera, por eso perdemos las días de la piel y por eso nos ponemos, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese ayuno intermitente nos ayuda a mantener esa capacidad de regeneración celular, hacer viables durante más tiempo las células. Estaban diciendo por aquí que teníamos que dejar más preguntas. No sé, ¿habéis visto antes una pregunta por ahí que no sé si está todavía, que era de Susana Bongiorno, creo? ¿Estás todavía por aquí para resolver? Bueno, lo vamos a dejar grabado por si ya lo quiere volver a ver. Ella preguntaba si tomar a diario hormonas engordaba por tener un proceso de cáncer crónico.
Ostras, si engordaba el tomar Hormonas, hormonas. claro. Supongo que se refiere a que tendrá un cáncer en el que necesite tomar hormonas para Ujú. controlar una posible, o sea, supongo que sea un cáncer de mama o un cáncer ginecológico, está tomando hormonas para evitar una recaída en los 5 o 10 años siguientes. Susana, Hola, ¿estoy Susana. equivocada? Si te refieres a eso, si el hecho de estar tomando pues inhibidores de la aromatasa, algo de esto, ¿es a lo que te refieres o por estas hormonas si te engordan? Es que me imagino que vaya por ahí la pregunta. Lo que pasa, si Susana nos puedes contestar, fenomenal. A ver, un proceso de tratamiento hormonal, no sé si con quimio cada Con quimio 21 cada días. 21 días. Con quimio, ¿pero son hormonas o es quimio? Entiendo que tiene, tiene ambos, ¿no? O sea, quimio cada 21 Está días y aparte tomando y está tomando las hormonas, supongo que sí. lo que estarás, supongo, es hinchada, sobre todo. Estarás, pues eso, al final el complemento hormonal siempre tiende a inflamar, ¿no? No es que engordes, es que de alguna manera te inflamas, ¿no? Pero, a ver, es que sí, desde hace 4 años estoy con este proceso, las dos cosas. Ostras, es un proceso muy, muy largo. Susana, perdona, Susana, entonces, has cogido peso físico, es decir, peso en bloque, tú te pesas encima de una báscula y has aumentado tu Un HER2 peso. positivo, vale. Mm, A ver si nos dice, Si Susana, ¿has engordado? ¿Has notado cómo te notas que hayas engordado? ¿Ese peso que has cogido, cómo es? También hay un tema muy importante en el caso del procesos oncológicos en De poco a la poco poco engordo. gordo. En procesos oncológicos de la mujer hay un pequeño problema unido y es cuando entramos en procesos menopáusicos, ¿no? Al final se nos juntan dos bombas. Lamentablemente o afortunadamente, sobrevivimos a la edad que deberíamos vivir. Ningún otro en la barriga, cintura. ¿Qué edad tienes, Susana? O Susa, no sé si eres Susana o Susa. ¿Qué edad tienes ahora? El tema es que sobrevivimos a la edad que deberíamos sobrevivir. Cualquier animal que se sobrepasa la edad de su capacidad reproductiva, normalmente fallece. No hay animales que no puedan reproducirse viviendo. Nosotros sobrevivimos a nuestra capacidad reproductiva por muchísimo tiempo, evidentemente. Tengo 64 años. Bueno, se te juntan dos cosas, evidentemente un tratamiento hormonal externo y también un problema de edad, de capacidad metabólica de tu cuerpo. Las mujeres tenemos la negra con eso, o sea, las mujeres tenemos lo más importante para no ganar peso es que tú pues eso, tu movimiento metabólico sea adecuado. Entonces, las mujeres, por ser mujer, tenemos un metabolismo más lento que los hombres. Con la edad tenemos menor capacidad. Perdona que me salen aquí mensajes. Tenemos también ralentización de nuestro metabolismo y pasada la menopausia, eso se une. Entonces ya las mujeres en general en España, somos todas, siempre tenemos un índice de masa corporal menor al hombre en todos los procesos de edad, exceptuando a partir de la menopausia, en que nosotras tenemos un mayor índice de masa corporal que los hombres, porque ese cambio hormonal nos afecta mucho. Si a eso le estamos uniendo un tratamiento hormonal paralelo, pues sí, es probable que estés cogiendo otro. Es muy importante, aparte de que intentes llevar una buena alimentación, como, o sea, una buena nutrición, que con todo lo que hemos hablado hasta ahora, sino que te muevas más, sobre todo durante el proceso oncológico, porque el movimiento va a hacer y va a ayudar a que se active un poco también tu cuerpo. Es muy importante que no te dejes de mover y que hagas en la medida posible con alguien especializado ejercicio.
¿vale? No ponerte, si no sabes, no te pongas como una loca, que a veces nos pasa esto. Me han dicho que tengo que hacer ejercicio, me pongo como un loco. No, el movimiento es fundamental y más si estás en este proceso oncológico y la edad que tienes. Si no, porque lo vas a notar también en tus huesos, lo vas a notar en tu musculatura, lo vas a notar en todo tu cuerpo. Por tanto, la nutrición es muy importante y que hagas ejercicio, muy importante. ¿Vale? Me salta ahí un poco Nuria, pero es que me parecía No, muy no, no, importante no, lo sí, del sí, sí, estaba, ejercicio, estaba porque leyendo lo de parece que abajo, se sí. nos olvida la brutalidad de caminar, pero no tienes que caminar despacio. Esto es una cosa Camino, que camino, a veces dice. la gente dice, ¿qué camino mirando escaparates o camino no? Tienes que caminar todo lo rápido que te den las piernas, sin correr. Es decir, tienes que caminar deprisa, porque si no, ese impacto sobre el hueso no existe y necesitamos ese impacto para que se active todo ese metabolismo óseo. ¿Vale? Te he saltado un poco, me he ido a mi parte, No, Nuria, no, 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 pero para nada. pero me parecía importante. Nos quedan, El movimiento es, dime, nos quedan 6 minutines, no sé si venga. nos cortará antes Instagram. Quería hacerte una pregunta súper corta yo. ¿Cómo se desarrolla una consulta de nutrición? En general, una consulta de nutrición Un poquito de esfuerzo, sí, Susa. Sin el, pasarte, sin dolor siempre. lo que hacemos normalmente es primero, en primer lugar, hacer todo el historial médico del paciente. Es decir, hay una parte muy importante que es, lo hemos hablado en muchas ocasiones, es la personalización. No solamente hay que personalizar tu alimentación a tu patología, evidentemente, a tu medicación, a tu momento en la enfermedad, sino también a ti, a tus circunstancias de vida, a lo que te gusta, a lo que no te gusta, a si cocinas solo para ti o cocinas para toda la familia, si odias el pimiento o te encanta, a cómo duermes, a cuáles son tus horas activas del día, si tienes los ciclos circadianos del revés. Todo. Es muy necesario conocerlo, absolutamente todo. Si lees antes de irte a dormir, yo pregunto cosas a la gente. Tu sistema, por mucho que evidentemente un proceso oncológico en aparato digestivo va a condicionar muchas cosas, pero un proceso oncológico de otro tipo también puede tener reflejo en el aparato digestivo. Si tienes reflujo, si notas muchos gases, si notas que por la noche tienes más hambre o menos hambre, todas esas cosas son importantísimas conocerlas. Yo pregunto, pues eso, ¿cómo vas al baño? Cosas como cómo es el color de tu menstruación. A la gente le da mucho reparo hablar Claro, a la gente le da mucho reparo hablar de caca, de regla, de flujo, de semen, pero es que tu cuerpo te da muchas indicaciones de muchas maneras, tu sudor, cómo hueles, todo. Yo pregunto muchísimas cosas y en base a eso construimos lo que va a servir para ti, que sea solo para ti. Es decir, oye, mira, yo es que trabajo en una entidad bancaria, estoy con todo el proceso post-oncológico, ¿no? Ya estoy trabajando y yo todos los mediodías salgo con mis compañeros de trabajo a desayunar al bar de al lado, ¿no? Y para mí es un momento de reencuentro social con mis compañeros y es un momento de ruptura laboral y allí solo hay barritas de pan con tomate. Bueno, vale. ¿Vale? No es lo que más me guste, pero vamos a meter las barritas de pan con tomate. Quiero decirte, al final hay que jugar con todo, con la psicología, con el que y sobre todo con la adherencia a la dieta. Claro, con todo lo que me dices, a mí que me llegue un paciente y me diga, no, es que a mi amiga le han mandado que coma esto. No, ¿Por qué si yo no, si también tengo un cáncer de mama, por qué no puedo comer lo mismo? Por lo que tú dices, que es tan importante la personalización, el traje a absolutamente. medida. Absolutamente. Y aparte, no todas las personas tenemos la imagen del enfermo de cáncer con anorexia o caquexia o tal. Hay enfermos con sobrepeso y eso hay que tratarlo también y tiene que ser un proceso paralelo, ¿no? De alguna manera al proceso oncológico. Es decir, oye, tienes que tener no puedes tener ni bajo peso ni sobrepeso, tienes que tener tu peso, entonces tendremos que regularlo. Igual tu amiga sí que puede comer, yo qué sé, 4 muslitos de pollo para comer, pero tú puedes comer 2, y ni tu altura, ni tu metabolismo, ni tu edad, es que hay tantas cosas que marcan si tienes la regla ya, si no la tienes, si estamos
en un momento en que nuestro sistema autoinmune está loco perdido. O sea, no ha habido nunca tantas enfermedades autoinmunes como ahora. Tiroidismos de Hashimoto. Moto. Es Sí, como, sí. ¿qué nos está pasando, señores? ¿Qué nos está pasando entonces? Y no se puede tratar lo mismo a una persona, ni a un chico que a una chica, evidentemente. Las chicas tenemos necesidades y muy diferentes. Nos queda un minutito y nos cortan, que lo Vale, sepas solo, vale, ¿vale? vale, vale. Bueno, pues si acaso nos echan, que ha sido un placer veros a todos por aquí, ¿eh? Muchas Sí, sí. gracias, Susa. Oye, en ese 40 segundos que nos quedan, dos cosas. Acordaros de lo que ha dicho Nuria. La nutrición nos aporta mayor tolerancia a los tratamientos, mejora de cómo funcionan los tratamientos, la importancia de nutrirse y no comer, quedaros con esta idea que es súper importante y que ha de ser personalizada, porque cada uno somos un mundo y tenemos una vida diferente, una forma de actuar diferente, tenemos mil cosas diferentes. Por tanto, esto tiene que ser personalizado. Nos quedan 15 segundos, se va a cortar. Gracias, Nuria. Ha sido un placer enorme compartir contigo este tiempo. Muy Ojalá que bien. tengamos otra pronto. Seguro, seguro, seguro. Ha sido muy divertido.